Nadie dentro de la hacienda de los de la Vega imaginó jamás que el jefe más frío del crimen organizado en toda la costa pudiera ser despertado a la medianoche por el toque tembloroso de una niña de 3 años. De pie, en la puerta de Alejandro, estaba Emma, la pequeña hija de la callada ama de llaves. Tenía los ojos hinchados y enrojecidos, su cuerpecito temblaba de terror, y su manita se aferró con fuerza a la manga de él, mientras suplicaba con la voz ahogada: «Señor, por favor, salve a mi mamá». Sin dudarlo un segundo, Alejandro corrió tras ella por el pasillo del segundo piso. Pero la escena que se desdobló ante sus ojos dejó helado incluso al jefe más poderoso del inframundo. Su prometida, Viviana, arrastraba con total calma el cuerpo inconsciente de Sofía por un suelo cubierto de sangre y de los cristales rotos de un espejo antiguo. En esos breves minutos, todo en lo que Alejandro de la Vega había creído comenzó a desmoronarse. Hola y bienvenidos de nuevo al canal. Antes de adentrarnos más en la historia de esta noche, dime, ¿desde qué parte del mundo me estás escuchando ahora mismo? Déjame tu país en los comentarios de abajo. Los leo todos. La historia de esta noche trata sobre una traición vestida de novia, una verdad enterrada bajo 10 años de silencio, y el tipo de lealtad que ninguna cantidad de dinero en este mundo podría comprar. Quédate conmigo hasta el final, porque el giro que se avecina cambiará para siempre tu forma de ver a las personas calladas. Para entender qué pasó a la medianoche en ese pasillo, hay que retroceder 3 meses. Mucho antes de que el espejo se hiciera añicos. Mucho antes de que una niña de 3 años aprendiera a llamar a la puerta del jefe de la organización. Alejandro de la Vega tenía 39 años, y no había un solo nombre susurrado en todo el país que tuviera más peso que el suyo. 5 años atrás, cuando don Víctor de la Vega cerró los ojos por última vez, toda la costa del Pacífico contuvo el aliento. Los imperios no suelen sobrevivir a la muerte del hombre que los construyó. Pero el imperio de los de la Vega no cayó. Se endureció. Bajo la mano de Alejandro, se volvió más frío, más afilado, más silencioso e infinitamente más peligroso. Iba a casarse en 3 días. Su unión con Viviana Rojas era una alianza política celebrada en todos los salones de la alta sociedad, una que fusionaría a 2 de las familias más antiguas del bajo mundo en una sola y absoluta columna de poder. Había invitados de honor volando desde la Ciudad de México. Llegaban sobres desde Guadalajara. Se estaban vaciando los viñedos de sus botellas más antiguas. Todos en la hacienda de la Vega se preparaban para una boda. Todos, excepto tal vez el propio Alejandro, quien se movía entre los preparativos como un general sobre un mapa, preciso, distante, indescifrable. La hacienda de los de la Vega descansaba sobre una colina con vista al mar en Baja California. 40 habitaciones resguardadas tras muros de piedra más anchos que los hombros de un hombre. 2 anillos de guardias armados patrullaban sus jardines día y noche. Debajo del ala oeste, pasando una puerta que solo 3 hombres vivos habían abierto, yacía un búnker que la familia había construido décadas atrás y que nunca desmanteló. Y en el pasillo este, el salón de los recuerdos, colgaban 2 grandes retratos enmarcados en negro y oro. Uno era de Alejandro. El otro estaba cubierto de arriba a abajo por una pesada tela negra. A nadie en la casa se le permitía levantarla. A nadie se le permitía pronunciar el nombre del hombre que estaba detrás. Alejandro siempre había sido un hombre de reglas, y la primera regla era la suya propia. No permitía que nadie se le acercara mientras dormía. No dejaba que nadie entrara en su punto ciego, jamás. Y no había permitido que la emoción guiara una sola de sus decisiones, desde que tenía 15 años. Su padre le había enseñado una lección por encima de todas las demás. Un líder que siente, solía decir don Víctor en voz baja, es un líder que cava su propia tumba. Y sin embargo, cada mañana, en el centro del escritorio de su despacho,
Alguien dejaba un pequeño jarrón de cristal lleno de flores silvestres. Florecitas amarillas, a veces lavanda, a veces suaves brotes blancos que Alejandro no sabía nombrar. Las había notado durante años. Asumía que alguna empleada las arreglaba. Nunca preguntó cuál, nunca preguntó por qué. Algunas mañanas se quedaba de pie ante el jarrón por un largo momento, y algo dentro de él se suavizaba por el tiempo que dura un respiro. Luego, se sentaba en su escritorio. Tomaba su pluma y volvía al negocio de gobernar un imperio. Unos meses antes de aquella medianoche, en una tarde empapada por la lluvia a principios de primavera, una joven había caminado por el largo camino de piedra de la entrada de la hacienda, con una niña de 3 años apoyada en su cadera y una sola hoja de papel doblada en la mano. Su nombre era Sofía. Tenía 28 años. Llevaba el cabello recogido de forma sencilla. Su abrigo era demasiado delgado para el clima. Pero la niña en su cadera no lloró ni una sola vez. Ni siquiera cuando los guardias de la entrada miraron a su madre de arriba abajo, con esa mirada plana y calculadora, que todos los hombres de los de la Vega aprendían en su primer año de servicio. La solicitud de empleo que le entregó a la jefa de llaves estaba casi en blanco. Una línea de educación, una línea de trabajo previo, un pequeño hotel en Mazatlán, y bajo circunstancias familiares, solo 3 palabras. Esposo está muerto. La jefa de llaves, una mujer de cabello plateado llamada Doña Beatriz, que había servido a la familia durante 40 años, estudió a Sofía durante un largo rato. Luego miró a la niña. La pequeña le devolvió la mirada con ojos grandes y tranquilos. «No pides mucho», dijo finalmente doña Beatriz. «No necesito mucho, señora», respondió Sofía. «Solo una cama para mi hija y trabajo honrado para mí». Fue contratada esa misma tarde. Durante los siguientes meses, Sofía se movió por la hacienda como una sombra sobre la pared, suave, precisa y casi siempre desapercibida. Se despertaba antes que el sol, fregaba mármol que ya brillaba, doblaba ropa de cama del tamaño de telones de teatro. Dejaba cada habitación en la que entraba un poco más amable de lo que la había encontrado. Emma creció en los cuartos de servicio, en la parte trasera de la propiedad, en una pequeña y cálida habitación con una ventana que daba al jardín de hierbas. El cocinero le daba almendras azucaradas. El jardinero le enseñaba los nombres de las flores. Todos los empleados de la hacienda llegaron a amar a la niña, y Emma, a cambio, los amaba a todos con el amor enorme y sin complicaciones de los niños pequeños. Y cada mañana, antes de que el sol hubiera salido por completo, Emma se escabullía descalza hacia el borde salvaje del jardín. Recogía un puñadito de flores amarillas y lavanda en sus pequeñas manos, y seguía a su madre por la escalera de servicio hasta el despacho de Alejandro de la Vega. Allí, Sofía la levantaba con cuidado para que la niña alcanzara el jarrón de cristal sobre el escritorio y acomodara las flores ella misma. Luego, madre e hija volvían a desaparecer antes de que el patrón de la casa siquiera despertara. Alejandro nunca supo su nombre completo. Para él, Sofía era un suave uniforme gris azulado pasando por el borde de un pasillo, un par de manos silenciosas colocando una taza de café en una bandeja de plata, una inclinación de cabeza cuando él pasaba. Nunca lo miró a los ojos. Si era por respeto, por miedo o por algo completamente distinto, él no sabría decirlo, y nunca se había molestado en preguntar. Solo una vez en todos esos 3 años, algo estuvo a punto de romperse. Él caminaba por el pasillo este en una tarde luminosa cuando una pequeña figura se cruzó en su camino. Emma. Tenía 4 años esa primavera, y sostenía la mano de su madre. Lo miró hacia arriba. No con miedo, no con timidez, solo desconcertada, como si buscara en su rostro algo que casi recordaba de un sueño. Alejandro siguió caminando. Unas horas antes de que el espejo se hiciera pedazos,
antes de que una manita tocara a la puerta de un dormitorio. La hacienda de los de la Vega abrió sus grandes puertas de roble para una fiesta de compromiso privada. Una celebración de la que se susurraba en 3 estados, a la que solo asistían nombres que los periódicos tenían prohibido imprimir. Viviana Rojas se deslizaba por el salón de baile con un largo vestido negro, que atrapaba la luz de los candelabros como obsidiana pulida. Llevaba el cabello recogido con una sola peineta de esmeraldas. Su sonrisa no flaqueó ni un solo segundo. Del brazo de Alejandro, saludó a cada invitado como si hubiera sido la señora de la casa durante años, como si el anillo en su dedo fuera un viejo recuerdo y no una promesa de 3 días. «Embajador», murmuró, besando el aire junto a la mejilla de un diplomático. «Nos honra con su presencia». «Estás radiante esta noche, Viviana», respondió el hombre y lo decía en serio. Ella sonrió. Estaba radiante, era perfecta, y era consciente de cada persona en la habitación, hasta el último mesero. Por eso, cuando pasó junto a la larga mesa de bebidas, donde una silenciosa ama de llaves servía vino tinto en copas de cristal, sus pasos se hicieron más lentos. Sofía mantuvo los ojos fijos en la licorera. Su mano no tembló, pero la sintió. La mirada de Viviana posándose sobre ella durante 1, 2, 3 segundos de más. Fría, calculadora, evaluando. Luego, Viviana esbozó su sonrisa ensayada y siguió adelante. Sofía dejó la licorera y se apretó brevemente una mano contra el delantal. Debajo de la tela, doblada de forma tan pequeña que era imposible que se viera, había una sola hoja de papel. La había tomado 3 semanas antes. Esa mañana, estaba sacudiendo los libreros en el despacho privado de Alejandro, cuando un folder se deslizó por debajo de una pila de libros de contabilidad. No tenía intención de mirar, pero los papeles se esparcieron por el escritorio, y sus ojos captaron 2 cosas al mismo tiempo. La firma en la parte inferior de una transferencia bancaria, Viviana Rojas, y sobre ella, el nombre de una empresa fantasma que Sofía reconoció sin necesidad de pensar. Conocía ese nombre de otra vida, de otra boca, de un hombre que se lo había susurrado una vez sobre la mesa de una cocina, advirtiéndole que nunca confiara en nadie conectado a él. Serpiente Negra. Sus manos se habían movido antes que su mente. Dobló una hoja, la escondió contra sus costillas, y dejó el despacho exactamente como lo había encontrado. Ahora, 3 semanas después, en medio de una fiesta de compromiso, esa misma hoja le quemaba contra la piel. Pasadas las 10, Viviana salió al balcón para atender una llamada telefónica. Sofía estaba recogiendo copas vacías a lo largo del pasillo y, sin pensar, dio un paso detrás de la pesada cortina de terciopelo que enmarcaba la puerta del balcón. La voz de Viviana era baja, precisa, divertida. Sí, la ubicación está confirmada. No lo verá venir. Esto termina de una vez por todas. Damián se acaba. La mano de Sofía se cerró con fuerza alrededor del tallo de una copa. No respiró. Para cuando volvió a dar un paso hacia la luz, ya lo sabía. No podía cargar con esto sola una noche más. Ni una más. La fiesta se redujo hacia la medianoche. El último auto se alejó triturando la grava del camino. Emma hacía mucho que se había quedado dormida en los cuartos de servicio, con una manita aferrada a su gastado oso de peluche marrón. Sofía subió la escalera hacia el 2º piso. Llegó a la puerta de Viviana. Se detuvo. Tomó un largo y silencioso respiro. La voz de Alejandro cortó el pasillo como la hoja de un cuchillo. «Tomás. Alonso. Ahora». 2 sombras se desprendieron del otro extremo del pasillo y se movieron. En 30 segundos, la mitad de la hacienda estaba despierta y corriendo en silencio con los pies descalzos. En 1 minuto, el médico privado había sido sacado de su cabaña en los terrenos de la propiedad. En 3,
El helipuerto en la azotea sobre el ala oeste floreció con el zumbido de las palas del rotor. La familia de la Vega había mantenido un helicóptero médico en espera durante 2 generaciones, y nadie, hasta esa noche, lo había escuchado despegar con furia. Al hospital privado en la ciudad, le dijo Alejandro en voz baja al piloto. No al público. Y por el cielo, no por encima del pueblo. Sí, señor. Sofía fue subida a una camilla. Un equipo de 4 hombres se movió con la precisión silenciosa de quienes habían sido entrenados para campos de batalla, no para dormitorios. La sangre empapó el lino blanco casi de inmediato. El rostro del médico estaba tenso. No dijo nada que no fuera un número. A la altura de la rodilla de Alejandro, un pequeño y tembloroso peso se negaba a moverse. Los puños de Emma estaban clavados en la tela de sus pantalones. Tenía el rostro hundido contra su muslo. Ya no lloraba. Estaba mucho más allá del llanto. Solo temblaba en silencio, de la forma en que tiembla un animalito cuando ya no le queda nada más por hacer. Alejandro miró hacia abajo. Era la primera vez que se encontraban tan cerca. Casi sin darse cuenta, él extendió la mano hasta tocar suavemente su cabello, sintiendo un profundo lazo en ese instante. Al observarla con atención, notó los detalles de su rostro, su mirada curiosa, sus rasgos firmes, y esa sonrisa que le recordaba a alguien a quien no veía desde hacía 10 años. Sintió una gran emoción en el pecho, y se inclinó hacia ella. «Hola, pequeña», dijo con un tono cálido y sereno. «Todo está bien. Ya no hay nada que temer. ¿De acuerdo?» «So Jorosho». Emma finalmente sonrió y lo abrazó con fuerza por el cuello, apoyándose en él con confianza. Él mismo la cargó bajando 2 tramos de escaleras hasta la habitación de seguridad en el ala oeste, donde la enfermera de mayor confianza de la hacienda, una mujer que lo había criado desde los 6 años, ya estaba esperando con una manta tibia y una taza de leche caliente. «Ninguna mano la toca excepto la suya», dijo Alejandro. «Ninguna voz le habla excepto la suya». «Sí, Alejandro». Él se enderezó. Cuando se volvió hacia el pasillo, su rostro se había vuelto de piedra. «Cierren la hacienda. Cada reja, cada puerta. Nadie entra, nadie sale. Recolecten todos los teléfonos de esta casa, todos, incluido el mío, y llévenlos a mi despacho. Lleven a Viviana a sus habitaciones. 4 hombres en su puerta. Los 4 que me deben la vida. Nadie más». «Sí, señor». Salió al jardín a solas. Caminó en 3 lentos círculos alrededor de la fuente, respirando por la nariz, dejando que el frío aire nocturno le arrebatara la furia de su pensamiento. «Un líder que siente», había dicho una vez su padre, «es un líder que cava su propia tumba». Esta noche necesitaba pensar como el jefe. Mañana, tal vez, se permitiría sentir. Alejandro entró en las habitaciones de Viviana sin tocar. Estaba sentada en el borde del sillón de marfil cerca de la ventana, todavía con su largo vestido negro. Se había alisado el cabello. Se había lavado las manos. Se veía, a la distancia, exactamente como se había visto en la fiesta, equilibrada, luminosa, intocable. Solo de cerca, bajo la tenue luz de la lámpara, se podía ver la fina y oscura línea de sangre aún atascada bajo una uña. Se puso de pie en el instante en que se cerró la puerta. «Alejandro, gracias a Dios. Te estaba esperando». Él no dijo nada. «Se resbaló», dijo Viviana rápidamente. «El ama de llaves, Sofía. No sé qué hacía en el 2º piso a esa hora, pero estaba mareada». Enganchó su manga en el espejo antiguo del pasillo. Se vino abajo. Cayó sobre los cristales. Estaba tratando de moverla, de llevarla abajo para buscar ayuda. Y sé cómo debió haberse visto cuando doblaste la esquina, pero te lo prometo. «Siéntate, Viviana». Ella se sentó. Alejandro no lo hizo. Dio una vuelta alrededor de la habitación, luego apartó el sillón frente a ella. Se sentó.
y descansó las manos tranquilamente sobre sus rodillas. «Nadie», dijo en voz baja, «mueve a una persona herida arrastrándola sobre cristales rotos». La boca de Viviana se abrió. «Nadie que quiera que esa persona viva», continuó él. «Alejandro, eso no». Y nadie que quisiera correr escaleras abajo en busca de ayuda habría pasado de largo 3 botones de pánico solo en ese pasillo. Hay uno detrás del espejo. Hay uno dentro de la alcoba donde está el jarrón. Hay uno en la parte superior de la misma escalera. ¿Sabes dónde están? Te mostré cada uno de ellos la semana que te mudaste a esta casa. Los labios de ella se cerraron lentamente. Él tocó una vez el auricular enganchado en su cuello. «Tomás, las cámaras del pasillo este. Extrae las últimas 2 horas. Una pausa. Una voz en su oído. Señor, no hay últimas 2 horas. El metraje entre las 11:40 y las 12:10 fue sobrescrito. Un corte limpio. Profesional». La expresión de Alejandro no se movió un solo milímetro. «Gracias». Se puso de pie. «Todavía no hay pruebas directas», dijo. «Por las leyes de esta familia, no puedo emitir un juicio sobre ti esta noche. Así que te quedarás en estas habitaciones. 4 hombres estarán en tu puerta. No saldrás. No hablarás con nadie fuera de estos muros. Y esperarás muy calladita a que el ama de llaves abra los ojos». Se volvió hacia la puerta. «¿Alejandro?» Él no miró atrás. La puerta se cerró detrás de él. En el momento en que giró la cerradura, Viviana Rojas sonrió. Fue su primera sonrisa de la noche que no estaba destinada a una audiencia. Alejandro recorrió todo el pasillo largo hasta su despacho privado. Se detuvo, como siempre lo hacía, frente a la pared de los recuerdos. 2 retratos enmarcados en negro y oro. Uno era su propio rostro. El otro todavía estaba cubierto por la misma tela negra que él le había puesto encima con sus propias manos. Hace 10 años. Por primera vez en una década, con una voz que apenas era un suspiro, pronunció un nombre en voz alta. «Damián». Una mentira tiene forma. Una vez que un hombre la ve, ya no puede volver a ignorarla. Para las 5 de la mañana, el hospital privado de los de la Vega en las afueras de la ciudad se había quedado muy silencioso. Alejandro estaba sentado en una sencilla silla de cuero afuera del quirófano, con los antebrazos sobre las rodillas y las manos entrelazadas. No se había movido en casi 2 horas. Había guardias en ambos extremos del pasillo, inmóviles como estatuas. Las luces del techo zumbaban débilmente en alguna parte. Una máquina seguía pitando con un ritmo suave y constante. Había comandado batallas desde una colina bajo la lluvia. Había firmado contratos que reconfiguraron puertos enteros. Una vez le puso un arma en la cabeza a un hombre que había traicionado a su padre y apretó el gatillo sin parpadear. Pero en su vida adulta, nunca se había sentido tan inútil como se sentía en esa silla. A las 5:15, el cirujano atravesó las puertas dobles con el cubrebocas bajado hasta el cuello. «Patrón». Alejandro se levantó. «Habla». «Está fuera de peligro». 2 dedos fracturados en la mano derecha. Una conmoción cerebral leve. Varias laceraciones por los cristales. Nada en la columna. Nada en los órganos. Ha perdido sangre, pero está estable. Está despierta. Alejandro cerró los ojos por un segundo entero. «¿Puedo hablar con ella un momento, por favor?» «Está muy cansada». Entró solo. Sofía yacía apoyada en las almohadas, con el cabello recogido, una venda envuelta alrededor de la frente. Su mano derecha estaba entablillada, sus labios resecos. En esa cama blanca, bajo esa luz blanca, se veía más pequeña de lo que él jamás había notado en 3 años de pasar junto a ella en sus propios pasillos. Sus párpados parpadearon cuando él entró. Sus labios se movieron una vez antes de que su voz la encontrara. «Emma». «Está a salvo», dijo Alejandro rápido y en voz baja.
Está en la hacienda, en el ala oeste. La enfermera Clara está con ella. Ni una sola persona se acercará a ella sin mi orden. Algo en todo el cuerpo de Sofía se liberó. Dejó escapar un largo y tembloroso suspiro. Luego, lentamente, levantó su mano ilesa de la manta y alcanzó la de él. Él no se apartó. Los dedos de ella se cerraron débilmente alrededor de los suyos. Era la primera mano de cualquier tipo que tocaba la suya en más tiempo del que podía recordar sin pedirle algo o sin ofrecerle algo. Solo la sostuvo. «Señor de la Vega», susurró. «Hay una verdad que debe saber. La escucho. Es sobre su hermano». La habitación pareció inclinarse 1 centímetro a la izquierda. Nadie en esta casa, nadie en esta familia, nadie en toda la costa había pronunciado esas 3 palabras en su presencia durante 10 años. Ni un primo en una cena de Navidad, ni un lugarteniente en un consejo de guerra, ni siquiera su propia madre en las semanas previas a su muerte. No se sentó al principio, solo se quedó de pie. Los oscuros ojos de Sofía se alzaron y sostuvieron los suyos, y en la palma abierta de su mano, como si estuviera depositando una piedra que había cargado durante 1 década, colocó una sola y silenciosa frase. «Damián sigue vivo». Alejandro no respondió. No podía. Se sentó lentamente en la silla junto a la cama. Su mano se cerró sobre el reposabrazos. Sus nudillos se pusieron blancos, y luego más blancos. Sofía habló despacio, con la voz de una mujer que había ensayado estas oraciones 1000 noches en su propia cabeza, porque el hombre que amaba se las había susurrado una vez sobre la mesita de una cocina en un país lejos de ahí. «Hace 10 años», dijo ella, «su hermano lideró una operación». «Conozco esa operación», dijo Alejandro. Su voz era plana. «Serpiente Negra, la red internacional en el norte. Pidió comandarla él mismo. Yo la aprobé». «Sí». Sofía cerró los ojos. «Él fue quien armó el plan. Él fue quien eligió a cada hombre de ese convoy. 32 de ellos, sus más leales. El paso de la Rumorosa». «¿Sí?» Alejandro no se movió. «Fueron emboscados en el punto más estrecho del camino», dijo Sofía. «Francotiradores en ambas crestas. Explosivos bajo el primer vehículo. Se acabó en menos de 4 minutos. Cada hombre de ese convoy murió en ese barranco excepto uno. Damián. Salió despedido del segundo vehículo. Se arrastró por la ladera hasta el arroyo. Siguió el agua durante 2 días hasta que llegó a un pueblo que no conocía su rostro. Sangraba por el hombro y por la pierna. Estaba casi muerto cuando una mujer lo acogió». Alejandro cerró los ojos. Cuando estuvo lo suficientemente bien como para volver a pensar, continuó Sofía. «Hizo lo que el padre de ustedes les enseñó a ambos a hacer. Hizo una pregunta. ¿Quién conocía el plan?» 6 hombres, dijo Alejandro en voz baja. «Mi padre ya estaba muerto. Yo había dado la firma. Los otros 4 eran del consejo. Él desarmó la emboscada pieza por pieza durante meses. Cada rastro, cada susurro, cada orden de radio falsificada conducía a un solo nombre. Al de usted». Alejandro bajó la frente hasta sus manos. «Él creyó», dijo Sofía, «que su hermano mayor había ordenado matarlo para convertirse en el único heredero. Creyó que el hombre que más amaba en el mundo había elegido un imperio por encima de él. Por eso murió en papel», susurró. «Él fingió lo del yate. Colocó los explosivos él mismo. Se alejó de la costa con otro nombre, y nunca miró atrás. Pensó. Me dijo una vez muy tarde en la noche, que si ya estaba muerto a los ojos de usted, al menos así nunca iría a buscarlo». Por un largo momento, el único sonido en la habitación fue el suave pitido del monitor. Alejandro no levantó el rostro. Durante 10 años había cargado con un peso específico y privado. 10 años de pararse frente a ese retrato cubierto de negro y negarse a levantar la tela.
10 años de creer que el plan operativo que había firmado con su propia mano había llevado a su hermano menor a la tumba. 10 años de una culpa tan silenciosa y tan completa que había construido todo un imperio encima de ella solo para evitar sentir su suelo. Y al otro lado del mundo, durante esos mismos 10 años, su hermano había creído exactamente lo mismo, a la inversa. Ambos de luto, ambos equivocados, ambos víctimas de la misma mano invisible. La voz de Sofía se hizo más suave, como se suavizan las voces de las personas cuando se acercan a las partes de su historia que aún duelen. 2 años después de lo del yate, dijo, yo cubría el turno de noche en un pequeño restaurante de carretera en Texas. Nada elegante. Camioneros, granjeros, gente que no quería que la miraran demasiado de cerca. Alejandro no la interrumpió. Entró un martes. Se sentó en la barra, en el asiento de la esquina donde la luz era peor. Pidió café solo y un plato de huevos. No me dijo más de 4 palabras. Dejó una propina demasiado grande. Volvió a la noche siguiente y a la siguiente. Durante casi un mes, entraba, pedía lo mismo y casi nunca hablaba. Y nunca me miró como me miraban los demás hombres. ¿Cómo se veía?, preguntó Alejandro en un susurro. Cabello largo, barba corta, ojos cansados y una cicatriz, dijo Sofía, justo aquí en la nuca. Tenue, vieja. Alejandro cerró los ojos un momento. Recordó el día en que un niño de 12 años se había caído del muro del huerto familiar y se había partido la piel de la nuca con una piedra. Recordó cargar a su hermanito de vuelta a casa en su espalda. Yo no sabía quién era, continuó Sofía. Solo sabía que era amable y que cargaba algo pesado, como uno carga una herida. Una noche el restaurante estaba vacío y él se quedó después de cerrar para ayudarme a apilar las sillas. Así fue como empezó. Ella sonrió levemente hacia la nada, como sonríe una mujer ante un recuerdo que sobrevive a sus propios motivos. Emma nació al año siguiente, y la verdad me la dijo la noche en que le confesé que estaba embarazada. Toda. Su nombre, su familia, el paso de la rumorosa, lo que creía de usted. Yo podría haberme alejado, pero ya estaba demasiado involucrada. Ya me había enamorado de un hombre del que aún no sabía que tenía apellido. Alejandro se presionó la base de la mano contra los ojos. Él nunca dejó de cazar, dijo Sofía. Al verdadero culpable. Al que estaba detrás de lo de la rumorosa. Me dijo una vez que no creía que usted lo hubiera hecho. Dijo que eso no encajaba con el hermano mayor junto al que había crecido, pero no tenía pruebas, y sin pruebas no podía volver a casa. Hace 3 años, dijo Alejandro, llegaste a mi casa. Él me envió. La voz de Sofía se quebró apenas un poco. Dijo que el lugar más seguro de la tierra para Emma y para mí era dentro de sus muros. Dijo que nadie lo esperaría jamás. Hace 8 meses se enteró de que Serpiente Negra había retomado su rastro. Cortó todas las líneas de comunicación con nosotras. Los alejó. Esa fue la última vez que escuché su voz. Algo cálido y desconocido rodó por el rostro de Alejandro. Lo tocó con la punta de los dedos y miró su mano como si no reconociera la humedad en ella. No había llorado en 10 años. En alguna parte, en otra ala de su propia casa, durmiendo bajo la manta de una enfermera, estaba una niña con el remolino de cabello de su hermano, su sobrina, la hija de Damián. Los ojos de Sofía se estaban cerrando. Alejandro tomó su mano muy suavemente entre las 2 suyas. Descansa, le dijo. Escucharé el resto cuando despiertes. Alejandro condujo de vuelta a la hacienda él mismo, a solas por la carretera de la costa justo antes del amanecer. El cielo aún tenía ese azul profundo que llega media hora antes de la primera luz. A las 5 en punto de la mañana, llamó al abogado de la familia. Licenciado varón, el testamento de mi padre, la cláusula sobre mi hermano.
La voz del viejo abogado, aún espesa por el sueño, se agudizó de inmediato. Alejandro, esa cláusula no se ha tocado en una década. Léamela, ahora, palabra por palabra. Hubo una larga pausa, seguida del sonido de un folder pesado que se levantaba. Luego, en voz baja, el abogado leyó. En el caso de que se demuestre que Damián Antonio de la Vega sigue vivo dentro de los 10 años posteriores a su desaparición oficialmente registrada, todos los bienes, todas las autoridades y la totalidad del patrimonio comercial de los de la Vega se dividirán en partes iguales entre los 2 hijos de don Víctor de la Vega. La unión de cualquiera de los hijos con cualquier cónyuge durante este periodo otorgará a dicho cónyuge un reclamo legal sobre la mitad de la herencia del hijo sobreviviente, permanente e irrevocable. Alejandro cerró los ojos. ¿Cuántos días le quedan a esa cláusula? 2 meses, patrón. 2 meses y 11 días. Y mi boda es en 3. Silencio en la línea. Gracias, licenciado varón. No le diga una palabra a nadie. Colgó. Caminó por primera vez desde el funeral de su padre hacia el antiguo despacho de don Víctor. El escritorio aún olía levemente a tabaco y cedro. Se sentó en la alta silla de cuero. Puso ambas manos planas sobre la superficie de la madera. Y allí, solo, en la habitación donde había aprendido cada regla que lo había mantenido con vida, Alejandro de la Vega se quebró en silencio. Y por completo por primera vez desde que era un niño. Duró exactamente 2 minutos. Luego se levantó, se arregló los puños de la camisa y bajó 2 tramos de escaleras hasta llegar por el pasillo este a la habitación vigilada. No llevó a un solo guardia con él. Los 4 hombres en la puerta de Viviana se apartaron. Él mismo abrió. Estaba sentada en el sillón de marfil. Tenía el cabello cepillado y recogido. No se sorprendió de verlo. Alejandro. Él cruzó la habitación sin decir una palabra y dejó 2 cosas sobre la mesa baja entre ellos. Una carpeta con registros de transferencias bancarias y una sola hoja de papel con la frase que el abogado le acababa de leer en voz alta. Viviana bajó la mirada. Volvió a mirar hacia arriba, su boca curvada en una sonrisa pequeña, cansada, casi divertida. «No entiendes», dijo ella en voz baja, «en lo que he tenido que convertirme para poder sentarme en esta habitación. Entonces ayúdame a entender. Les he estado pagando durante 2 años». Su voz era uniforme. «A los remanentes de Serpiente Negra. No mucho. Solo lo suficiente para mantenerlos hambrientos. Solo lo suficiente para que siguieran cazando a cierto fantasma que se negaba a quedarse muerto. Damián. ¿Damián? ¿Por qué?» Ella solo sonrió. Alejandro la miró por un largo momento. Luego se volvió hacia la puerta. «Llévenla al nivel inferior». 2 guardias entraron. «Serás retenida en las celdas subterráneas hasta que se reúna el consejo de la familia. Es la última misericordia que te debo. Llévensela». Salió de ahí. En su estudio, a las 5:28 de la mañana, levantó la línea de emergencia y dijo 6 frases al consejo de la familia de la Vega. El compromiso estaba disuelto. La alianza con los Rojas estaba muerta. Cualquier hombre que se moviera en contra de esta orden respondería con su propio nombre. A las 5:31, un único mensaje sellado fue entregado en la puerta principal de la propiedad de los Rojas. A las 6:40 de la mañana, la línea privada en el escritorio de Alejandro sonó una vez. Era el hospital. Sofía estaba preguntando por él. Estuvo en el auto en menos de 2 minutos. Ella estaba apoyada un poco más arriba en las almohadas cuando él entró. Su color había mejorado. Su mano ilesa descansaba sobre un pequeño oso de peluche marrón que él no había notado la noche anterior. Su oreja derecha había sido cosida nuevamente con hilo de un color ligeramente diferente. «Le trajiste a su oso», dijo él suavemente. La hermana Clara lo envió con el chofer de la mañana.
La voz de Sofía era fina pero firme. Emma no puede dormir sin él. Va a donde quiera que ella vaya. Levantó al oso con su mano buena y le dio la vuelta. A lo largo de la costura de su espalda, una mano cuidadosa había abierto las puntadas y las había vuelto a cerrar con hilo plateado. Con un dedo se abrió paso por dentro y sacó una pequeña memoria, USB negra, no más grande que una uña. Damián me dio esto la noche que nos dejó, dijo ella. Me dijo que si alguna vez necesitaba proteger a Emma, a él o a mí misma, debía ponerlo en las manos de la única persona en la familia de la Vega que nunca le había mentido. Dijo que si alguna vez llegaba el día en que yo no supiera distinguir qué hermano era ese, debía elegir al que llorara. Puso la memoria en la palma de Alejandro. Usted lloró, señor de la Vega. Él cerró la mano sobre el dispositivo. Leyó durante 1 hora y 40 minutos en la laptop que el administrador del hospital había traído antes de cerrar silenciosamente la puerta detrás de él. Sofía dormitaba, despertaba y volvía a dormitar. Él no levantó la vista ni una sola vez. Fotografías, archivos de audio, rutas bancarias, minutas de reuniones de un consejo interno de Serpiente Negra, registros de transferencias que se remontaban no a 2 años, sino a 10. Expedientes del personal de cada capitán de nivel medio que había respirado en esa organización desde el paso de la Rumorosa. 8 pacientes años de la cacería privada de un solo hombre. Y debajo de todo eso, siguiendo el dinero como un sabueso sigue la sangre, un solo nombre seguía saliendo a la superficie. No un hombre, una mujer. Viviana Rojas. 10 años atrás, mucho antes de que entrara a un salón de baile de los de la Vega del brazo de un diplomático, Viviana tenía 23 años y ya realizaba el trabajo más sucio y discreto de su padre. Don Elías Rojas había sonreído en la mesa de la cena de don Víctor durante 2 décadas, mientras planeaba, en otra habitación, la lenta destrucción del linaje de los de la Vega. Él había enviado a su propia hija. Ella había pasado 9 meses dentro del círculo externo del personal operativo de Damián, aprendiendo a serle indispensable. Ella había copiado el plan de la Rumorosa. Ella se lo había vendido a Serpiente Negra. Y después de la emboscada, había plantado cada documento falso, cada grabación filtrada, cada huella de culpa que pudo plantar, hasta que el rastro apuntó como un rifle cargado hacia el hermano mayor. Los había separado a propósito. Necesitaba que estuvieran separados, porque una familia dividida por el dolor era una familia que no podía defenderse. Y su jugada final había sido tan simple, tan elegante. Esperar a que pasaran los años suficientes. Deslizarse en la vida del hermano sobreviviente por la puerta principal. Ser radiante, ser perfecta, casarse con él dentro del margen de 10 años, y a través de la cláusula en el testamento de su padre, tomar posesión legal y permanente de la mitad del imperio, mientras se aseguraba, a través de sus amigos pagados en Serpiente Negra, de que el legítimo heredero de la otra mitad nunca regresara a casa a reclamarla. La mano de Alejandro, por primera vez en su vida adulta, temblaba. Sofía abrió los ojos. Atravesó la manta y puso su pequeña mano entablillada muy suavemente sobre la de él. Su hermano nunca lo odió, señor de la Vega, dijo. Durante 10 años, solo estuvo buscando la verdad. Alejandro ya estaba de pie, ya estaba dando órdenes en voz baja por su auricular, para que Sofía fuera trasladada esa misma tarde al ala de invitados fortificada de la hacienda de los de la Vega. Cuando la puerta de la suite del hospital se abrió sin que tocaran, el jefe de seguridad del hospital estaba allí de pie. Su rostro estaba gris. «Patrón». Alejandro se volvió. «La niña». La habitación se quedó muy quieta. «Habla». «Hace 12 minutos». Sonó una alarma de incendios en el 3er piso. Ala pediátrica. Falsa alarma.
Todo el piso se vació por las escaleras de emergencia. La hermana Clara se quedó con la niña en su habitación, como se le ordenó. 2 hombres con uniforme médico entraron por la puerta de servicio. Ella peleó contra ellos, señor. Está viva, está en cirugía. Pero cuando se despejó la alarma, la cama estaba vacía. La mano ilesa de Sofía fue a su boca. Alejandro no levantó la voz. Esa fue la parte aterradora. Cámaras. Sobrescritas en la misma ventana de 3 minutos, señor. Profesionales. Firma idéntica a la del pasillo de la hacienda. Caminos. Que se bloquee cada salida, el puerto, el aeródromo, cada pista privada en la costa. El teléfono de Alejandro vibró una vez contra el escritorio. Número desconocido. Imposible de rastrear. Contestó sin decir palabra. Alejandro. La voz de Viviana. Calmada, casi cariñosa. Sofía hizo un sonido que no llegó a ser una palabra. Se supone que estás en una celda, dijo Alejandro. Uno de tus 4 hombres leales, dijo Viviana placenteramente. No era tan leal como creías. Llevo fuera poco más de 1 hora. Estoy en un lugar muy tranquilo, y tengo una invitada muy pequeña. La mano de él se apretó sobre el teléfono hasta que la carcasa crujió. Si quieres a la niña de vuelta, dijo ella, no enviarás hombres, no enviarás a la policía, no vendrás tú, enviarás a Damián, en persona, solo, al lugar que yo elija, a la hora que yo elija. Si Damián de la Vega no cruza esa puerta sobre sus propios pies, no recibirás una operación de rescate, Alejandro. Recibirás un cuerpecito. La línea se quedó muerta. Alejandro se quedó absolutamente quieto. Comprendió, con una claridad que se sintió casi fría, exactamente lo que estaba viendo. Emma no era el objetivo. Nunca había sido el objetivo. Ella era el hilo. Viviana estaba tirando del hilo para sacar al único hombre en el mundo que aún no había terminado de matar. Se volvió. Sofía estaba de rodillas en el suelo de azulejos junto a la cama. Se había deslizado hasta allí sin hacer ruido. Tenía la frente presionada contra el barandal metálico lateral. Todo su cuerpo temblaba. Él la alcanzó en 3 zancadas y se arrodilló. Sofía. Tiene 3 años, Alejandro. Tiene 3 añitos. Lo sé. Le tomó el rostro muy suavemente entre las manos. Su voz, cuando salió, fue más baja de lo que jamás había sido en su vida. Te lo juro, le dijo, por la sangre de mi padre, por la memoria de mi madre, por el nombre de mi hermano. Traeré a tu hija a casa, cueste lo que cueste. Tenga que atravesar lo que tenga que atravesar. Traeré a Emma a casa. Se levantó. Salió al pasillo. Tocó el pequeño pin en su solapa y dijo 6 palabras en él. El código de activación más antiguo que tenía la familia de la Vega, uno que no se había utilizado desde la guerra de su padre. A lo largo de 3 ciudades, en cocinas, almacenes y silenciosas oficinas traseras, los teléfonos se iluminaron todos a la vez. Pasaron 24 horas sin una palabra. La señal de los de la Vega ya estaba ardiendo a través de 3 continentes. Cada jefe de puerto al que la familia hubiera pagado, cada capitán que debiera un favor de hacía 2 generaciones, cada cura, cada florista, cada primo callado en un pueblo callado. Todos estaban mirando. Ninguno vio nada. Alejandro no durmió. Se sentó en la sala de control táctico subterránea debajo del ala oeste de la hacienda, frente a un muro de pantallas, revisando los archivos de Sofía uno por uno. Cada fotografía, cada grabación, cada intercepción, los leía de la misma manera que un hombre lee una carta escrita con su propia mano que no recuerda haber escrito. En algún lugar de esos archivos había una puerta, y en algún lugar detrás de esa puerta estaba su hermano. A las 6:12 de la mañana siguiente, en un gabinete cerrado con llave en la esquina de la sala táctica, un gabinete que no se había abierto desde el funeral de don Víctor, una pequeña luz verde comenzó a parpadear. Alejandro se levantó lentamente,
Dentro del gabinete había 5 teléfonos celulares muy viejos y muy baratos. Cada uno había sido emparejado décadas atrás con un único dispositivo en el mundo. Solo don Víctor había sabido quién tenía el otro extremo de cada uno. Le había dejado una hoja sellada a su hijo mayor, con las conexiones escritas de su puño y letra. Alejandro nunca la había abierto. Siempre había sabido cuál teléfono era cuál, sin necesidad de hacerlo. El que parpadeaba ahora era el de Damián. Lo levantó. Una línea de texto en la pantalla. Vi la señal. Demuestra que está viva antes de que me mueva. A Alejandro se le cerró la garganta durante un segundo completo. Hizo 3 cosas en los siguientes 90 segundos. Llamó a la hermana Clara. Ella encendió la cámara de su teléfono y enfocó a Sofía, que dormía en el ala de invitados fortificada, respirando acompasadamente bajo una manta suave. Él grabó 5 segundos. Luego, caminó hasta la habitación vacía que le habían dado a Emma, donde el pequeño oso de peluche marrón aún estaba sobre la almohada con su oreja cosida de nuevo, y tomó una fotografía del muñeco. Envió ambas cosas. 60 segundos después, el teléfono barato sonó. Se lo puso en la oreja. Por primera vez en 10 años, escuchó la voz de su hermano. Alejandro, solo su nombre, nada más, pero toda la sala pareció contener el aliento. La voz era más fina de lo que recordaba, resquebrajada en los bordes por años de viento, camas equivocadas y huida. Cautelosa, a la defensiva, una voz que había aprendido a no confiar en la forma de ninguna palabra. Damián. Silencio. Luego, en voz baja. Voy por mi hija. No lo confundas con otra cosa. Lo entiendo. No vuelvo a casa. Voy por ella. Lo entiendo. Otro silencio, más largo esta vez. Alejandro podía escucharlo respirar. Podía escuchar una década entera en esa respiración. Hermano, dijo Alejandro. La palabra aterrizó. Ven, dijo Alejandro. Todo lo que creías saber es una mentira, y tengo la prueba en mi mano. Ven, y la pondré en la tuya. Hubo un silencio muy largo. Luego, la línea hizo clic, y quedó muerta. En el muro de pantalla sobre el escritorio táctico, un pequeño punto rojo floreció en el mapa de la costa norte, y luego comenzó a moverse lenta y constantemente hacia el sur. Se encontraron en el último lugar en el que los hubieran buscado. Una pequeña cabaña de piedra en medio del valle de Guadalupe, al final de un camino de terracería que no aparecía en los mapas modernos. Su madre los había traído aquí todos los veranos cuando eran niños. Habían aprendido a nadar en el arroyo detrás de la casa. Habían enterrado una caja de hojalata con tesoros infantiles bajo la higuera. La última vez que alguno de los dos había cruzado esa puerta, tenían 18 y 15 años, y estaban riendo. Alejandro llegó primero. Se sentó a la mesa de madera en la que su madre había desayunado cada mañana de cada agosto de su infancia. Colocó la pequeña memoria USB negra en el centro. Luego esperó. La puerta se abrió pasadas las 4 de la tarde. Damián entró. Estaba más delgado de lo que Alejandro se había imaginado. Barba de 3 días. El cabello muy corto ahora, no largo como lo había descrito Sofía. Profundas líneas alrededor de sus ojos que no estaban allí hacía 10 años. Y por debajo de todo, la quieta y agotada vigilancia de un hombre que había aprendido a sobrevivir, siendo invisible. Los dos hermanos se miraron a lo largo de la pequeña cocina. Ninguno habló. Damián cruzó la habitación lentamente. No se sentó. Miró la memoria USB. Alejandro la empujó hacia él. Léelo. Damián se sentó. Leyó durante más de 1 hora. La luz en la pequeña cocina cambió del dorado plano de la tarde al ámbar más profundo del anochecer. Alejandro no se movió. No ofreció agua. No ofreció explicaciones. Solo se sentó frente a su hermano y esperó. Al fin,
Damián cerró la laptop. No levantó los ojos durante un largo rato. Cuando lo hizo, la última luz del día cayó sobre el rostro de un hombre al que Alejandro había pasado 10 años creyendo haber matado. «Nunca fuiste tú», dijo Alejandro en voz baja. La boca de Damián se abrió. No salió nada. «Nunca fuiste tú», repitió Alejandro. «Lo sé», susurró Damián, y su voz se quebró a la mitad de las 2 palabras. «Lo sé ahora». Alejandro se puso de pie, rodeó la mesa. Se abrazaron en esa pequeña cocina durante mucho tiempo. 2 hombres adultos, uno de ellos a la cabeza de un imperio. El otro, un fantasma que había regresado de 10 años de exilio. Ninguno de los 2 habló. Solo se escuchó el sonido de 2 décadas de dolor a las que finalmente se les permitía abandonar el pecho. Cuando por fin se separaron, Damián se secó el rostro bruscamente con el dorso de la mano. «Sofía», dijo. Su voz era ronca. «Dime que está viva. Está en el ala de invitados, se está curando. Ha estado preguntando por ti». Damián cerró los ojos. Asintió una vez. Los volvió a abrir. «Emma». Alejandro no respondió. No tuvo que hacerlo. Su rostro llevaba la respuesta y Damián la leyó de un solo vistazo. Damián se levantó. Algo en él cambió en ese movimiento. El hombre que había pasado 10 años huyendo se había ido. En su lugar estaba de pie el comandante operativo cuyo plan había sido vendido en La Rumorosa, el que había construido la unidad de asalto, el que su padre había entrenado personalmente. «Entonces no tenemos tiempo», dijo. «Dime a dónde se ha llevado a mi hija». Condujeron de regreso a la hacienda con lo último de la luz del día. Ninguno de los 2 habló durante la primera media hora. Cuando Damián finalmente rompió el silencio, lo hizo con la voz plana y práctica de un hombre que regresa a una mesa que había dejado a mitad de una frase 10 años antes. «¿Dónde?» «En el puerto de Ensenada, el muelle este, un almacén de carga abandonado. Pertenecía a una empresa fantasma de los Rojas que fue liquidada en papel hace 4 años. Por supuesto que sí. Descendieron juntos a la sala táctica. El muro de pantallas mostraba el almacén desde 4 ángulos. Cada punto de entrada, cada línea de visión desde los techos, un esquema en rojo y azul. El jefe de la unidad de asalto de Alejandro, un hombre de hombros anchos llamado Raúl, que había servido bajo el mando de Damián 10 años antes y que nunca se había recuperado del todo del funeral al que había asistido. Se volvió cuando entraron. Vio a Damián. Su rostro no se movió, pero su garganta tragó saliva una vez. «Comandante», dijo en voz baja. Damián solo asintió. «Reporte. Ha movido a la niña al almacén en las últimas 6 horas. Tenemos visión térmica en el techo. Ojos de dron a 1100 metros y 8 de sus hombres adentro. 3 más en los techos de los 2 edificios que la flanquean. Hay una puerta trasera que da al agua, de la que se supone que solo ella sabe. Nosotros también lo sabemos. Francotiradores. 4 posiciones. Aproximación silenciosa. Perímetro a 2 kilómetros. Ningún vehículo a menos de 1 kilómetro. Sin tráfico de radio a menos de 800 metros. Silencio absoluto hasta que usted dé la orden». Damián se volvió hacia Alejandro. «Entro solo». «Damián, matará a Emma en el momento en que huela una bota de los nuestros en ese muelle. Tú lo sabes, yo lo sé, Raúl lo sabe». Miró a su hermano. «Tiene que ser mi cara la que vea primero, o no se calmará lo suficiente como para quitar el dedo de ese gatillo». Alejandro guardó silencio por un largo momento. «Solo mantengan el perímetro», dijo finalmente. «Que ningún hombre cruce la línea hasta que él lo indique, o hasta que se dispare un tiro». «¿Entendido?» «Entendido». Damián se giró hacia una pequeña grabadora negra sobre la mesa. La encendió. «Sofía, soy yo. Si estás viendo esto, entonces no volví a cruzar esa puerta. Necesito que le digas a Emma algo de mi parte.
Dile que su padre la amaba lo suficiente como para entrar al infierno por ella. Dile que cada flor silvestre que recogió encontró el camino hacia mí, incluso cuando ella no lo sabía. Dile... Su voz se quebró. Apretó la mandíbula. Dile que la elegí a ella, todos los días, cada maldito día. Apagó la grabadora. Se la entregó a Raúl. Si esto sale mal... Sí, comandante. La voz de Alejandro era grave. Damián, no te despidas de mí. Damián se giró, rodeó la mesa y puso una mano sobre el hombro de su hermano mayor. Era la primera vez en 10 años que su mano descansaba allí. Prométeme una cosa, hermano. Si sale mal, si no vuelvo a salir por esa puerta, tú crías a Emma, tú mantienes a Sofía a salvo. Les das a ambas los años que yo no pueda darles. Alejandro asintió, solo una vez. Damián se volvió hacia la pared de armas. Bajó una vieja bereta con empuñadura de nogal, que había pertenecido a don Víctor. La cargó lentamente con unas manos que recordaban cada movimiento. El sol se estaba poniendo detrás de los cerros, cuando su auto salió por las rejas de la hacienda. La puerta de carga se deslizó para abrirse a las 9:11 de la noche. Damián entró al almacén con las manos vacías a los costados. La bereta de su padre se había quedado en el asiento del copiloto del auto. Sabía a qué estaba entrando. Lo había sabido desde el momento en que sostuvo la fotografía de Emma por primera vez en la cocina de Alejandro. Todo el vasto interior estaba iluminado por un solo foco que colgaba de una viga a 15 metros de altura. Todo lo demás era sombra, óxido, olor a sal vieja y a aceite aún más viejo. Ella estaba de pie en medio del charco de luz amarilla, con un abrigo rojo largo, el cabello suelto por la espalda y una pequeña pistola plateada firme en su mano derecha. A sus pies, atada con una suave cuerda de algodón a una silla plegable de metal, una niña muy pequeña en camisón miró hacia arriba. Los ojos de Emma encontraron su rostro en el mismo instante. No gritó, no lloró, ni siquiera se encogió. Solo inclinó la cabeza hacia un lado, de la manera en que una niña muy pequeña inclina la cabeza cuando trata de poner en su lugar algo que casi recuerda. Su boca se abrió en una O suave y silenciosa de asombro. «Papá», susurró. Todo el pecho de Damián se volvió de cristal. «Soy yo, pequeña», dijo suavemente. «Soy yo. Estoy aquí». «Te soñé», respiró Emma. «Yo también te soñé». La risa de Viviana atravesó el almacén. Era un sonido pequeño y quebradizo. «¿No es hermoso?», dijo ella. 10 años. Y así es como vuelves a casa. Un pasillo prestado, una hija prestada, un nombre prestado. «¿Sabes lo que me costó, Damián?», dijo ella. «¿Para construir la vida que iba a tener? ¿Sabes cuántas noches me senté a la mesa con tu hermano y sonreí y dejé que pensara que lo encontraba fascinante? ¿Sabes lo que es ser la hija de un hombre que te dice a los 13 años que solo eres útil si puedes encantar a un lobo para sacarlo de su propia casa?» «No», dijo Damián con dulzura. «No lo sé». Dio un pequeño paso hacia la silla. La pistola de ella apuntó hacia Emma. Él se detuvo. 10 años planeé esto, dijo Viviana. Su voz, en la luz amarilla, empezaba a resquebrajarse por los bordes. 10 años comí en su mesa. 10 años me reí de sus chistes. 10 años mantuve a un fantasma siendo casado para que un testamento se venciera a tiempo. ¿Entiendes lo que le hace a una mujer entregarle 10 años a un hombre que ella iba a poseer? Te escucho. No debías regresar nunca. Lo sé. Cada segundo que ella hablaba era un segundo en que los hombres de su hermano estrechaban el cerco alrededor del edificio. Él mantuvo los ojos fijos en el rostro de ella. La dejó hablar. Contó sus respiraciones. Una voz chisporroteó una vez y con fuerza en el auricular de Viviana. Sus ojos parpadearon hacia arriba un instante, medio segundo hacia el techo del edificio contiguo del otro lado del muelle.
Él vio el instante exacto en que ella comprendió. El brazo de ella se giró hacia Emma. Su dedo se apretó en el gatillo. Él ya se estaba moviendo antes de que ella terminara el gesto. 3 zancadas. No hacia ella, hacia la silla. Se lanzó hacia adelante y envolvió todo su cuerpo alrededor del cuerpecito de su hija, cubriéndola debajo de él, presionando el rostro de la niña contra el hueco de su garganta. El disparo resonó. Entró por su espalda. Salió por la parte delantera de su pecho. En algún lugar más allá de los muros, los cristales se explotaron. Las botas golpearon el concreto desde 4 direcciones a la vez. Los fogonazos de los rifles florecieron a través de las sombras. 4 minutos. Eso fue todo lo que tomó al final. 4 minutos para que la unidad de asalto barriera el piso del almacén y los 2 techos flanqueantes. 4 minutos para que cada arma de serpiente negra en ese anillo se silenciara. 4 minutos para que una guerra de 10 años peleada en las sombras terminara bajo un solo foco amarillo que colgaba de una viga. Cuando los disparos cesaron, solo quedó el sonido de una niña llorando y de un hombre respirando con un sonido húmedo sobre el piso de concreto. Los hombres de Raúl sacaron a Viviana a rastras de detrás de las cajas donde había intentado correr. Su abrigo rojo estaba opacado por el polvo. Su cabello se había soltado sobre su rostro. La obligaron a ponerse de rodillas en el borde de la luz. No se resistió. No habló. Solo miró una vez hacia la figura en el piso, y algo detrás de sus ojos finalmente se rompió. Alejandro no la miró. Ya estaba corriendo. Cruzó a lo largo del almacén como no había corrido en 20 años, y cayó de rodillas sobre el concreto junto a ellos. Reunió a su hermano en un brazo y a la hija de su hermano en el otro, y los sostuvo a los dos. ¡Un médico! ¡Ahora! Su voz se quebraba en cada palabra. ¡Ahora! El médico del equipo ya se estaba deslizando de rodillas, ya estaba abriendo el botiquín de campaña, ya estaba presionando gasas contra la herida. Pero Damián levantó una mano temblorosa y cerró los dedos muy suavemente alrededor de la muñeca del médico. «No», susurró. «No. Déjame tener esto». La garganta del médico se movió. Miró a Alejandro. Alejandro cerró los ojos un segundo. Luego, asintió. Damián miró hacia su hermano. Y los ojos que habían estado en guardia durante una década, que habían aprendido a desconfiar de cada muro, cada puerta, cada amanecer. Esos ojos, bajo esa luz amarilla del almacén, en ese piso frío, brillaban como no lo hacían desde que era un niño. «Hermano», susurró, «estoy aquí, lo siento». «No lo hagas. 10 años te odié». Su voz era pequeña y clara. 10 años te dejé cargarlo. 10 años dejé que nuestra madre muriera creyendo que... Damián, detente. Perdóname. No hay nada que perdonar. El rostro de Alejandro estaba empapado en lágrimas. No se las secó. Yo soy el que lo siente. Yo soy el que debió haber buscado más. Yo soy el que dejó que la tela negra se quedara sobre ese retrato por 10 años, sin hacer una sola pregunta más. Perdóname. Perdóname, hermano. Damián sonrió. Era la sonrisa de un hombre muy cansado al que finalmente se le permitía dejar en el piso algo muy pesado. Nunca quise el imperio, Alejandro. Nunca. Ni el dinero, ni el nombre, ni la silla en la cabecera de la mesa. Solo ellas. Solo siempre ellas. Emma presionó sus 2 manitas sobre la herida en el pecho de él, como si creyera que con tan solo sostenerla con la fuerza suficiente, evitaría que se le escapara. Sus pequeños dedos estaban húmedos y rojos, pero ella no parecía verlos. «Papá», susurró. «Papá, quédate». La mano de Damián se levantó, temblando, y le acarició el cabello 1, 2 veces. Miró a su hermano. «Críala», dijo. «Dale los años que yo no puedo. Protege a su madre. Hazlo con tu vida entera. Júramelo por el nombre de nuestro Padre.
por la memoria de nuestra madre. Por el nombre de nuestro padre, dijo Alejandro con la voz partida a la mitad limpia. Por la memoria de nuestra madre. Por mi propia sangre, lo juro. Los dedos de Damián encontraron un último rizo del cabello de Emma. Te amo, mi niña. Papá. Volvió a susurrar, y su vocecita se rompía. Papá. Su mano se deslizó hacia abajo. Alejandro extendió el brazo lentamente y cerró los ojos de su hermano con la misma mano derecha que había firmado el plan operativo 10 años atrás. La misma mano que todo un mundo había creído que era la mano de un traidor. El convoy de los de la Vega cruzó por los grandes portones de hierro de la hacienda, exactamente a las 5:40 de la mañana. El cielo seguía con ese gris profundo que llega justo antes del sol. Alejandro no permitió que el cuerpo de su hermano fuera puesto en la ambulancia de la escolta. Cargó a Damián en sus propios brazos a través del patio, subiendo los anchos escalones de mármol, hasta la puerta principal. Sofía ya estaba allí. Había estado de pie en el umbral desde el momento en que entró la primera llamada por radio. Cuando los vio entrar por el portón, cuando vio el peso en los brazos de Alejandro y la figura de la niña en los brazos de Raúl, las rodillas le fallaron. Emma se soltó y corrió. ¡Mamá! Sofía la atrapó en el escalón frontal y apretó todo su cuerpecito contra el pecho. Las luces de la ambulancia las bañaban en lentas olas rojas. Ninguna de las dos emitió un sonido. Solo quedó la imagen de una madre y una hija aferrándose la una a la otra de la manera en que se aferran los sobrevivientes. Alejandro recostó a Damián suavemente en el gran salón, sobre la misma mesa en la que una vez había sido recostado su padre. Luego regresó a donde estaba Sofía y se arrodilló junto a ella. Tomó su mano ilesa, la giró con la palma hacia arriba. En ella colocó un pequeño anillo de plata oscura con una sola rama de olivo tallada a lo largo del metal. Damián lo había llevado puesto desde el día en que nació Emma. Sofía lo había reconocido en el puño de Raúl, sin necesidad de mirar 2 veces. Sus dedos se cerraron en torno a él. Apoyó la frente contra el hombro de Alejandro y lloró. Por fin. De la manera en que no se había permitido llorar en toda una década. 3 días después, bajo el olivo más viejo de la hacienda en el Valle de Guadalupe, donde su madre había pasado cada agosto de su infancia, Damián Antonio de la Vega fue enterrado de la manera tranquila que él hubiera querido. Solo había 4 personas junto a la tumba: Alejandro, Sofía, Emma y un viejo sacerdote que había bautizado a ambos hermanos de bebés. Luego, el imperio se movió. Alejandro de la Vega abrió la purga más grande en la historia registrada de la familia. Cada casa de seguridad de Serpiente Negra en 3 estados fue encontrada en menos de 11 días. Se revisaron todos los libros de contabilidad. Se congelaron todas las cuentas. Se localizó a cada capitán restante. Lo que quedó de la organización para finales del segundo mes habría cabido alrededor de una sola mesa pequeña. Y no duró mucho. En el papel, Serpiente Negra nunca había existido. En la práctica, ahora, de verdad no existía. Dentro de la familia, el ajuste de cuentas no fue menos exhaustivo. Todo hombre que hubiera tocado el dinero de Viviana fue nombrado. Cada cuenta por la que había pasado su dinero fue rastreada. El guardia que había abierto la puerta de su celda bajo el ala oeste fue llevado ante Alejandro en persona. Se le despojó de su apellido y fue exiliado. Esa misma noche, Viviana Rojas fue llevada ante el consejo de la organización con un sencillo vestido gris y las manos atadas al frente. Se leyeron los cargos en su totalidad. La traición de hace 10 años, la división premeditada de 2 hermanos, la alianza activa con Serpiente Negra, el complot para apoderarse de la mitad de la herencia mediante el matrimonio, el secuestro de una niña de 3 años. Cada cargo. Cada nombre. Ella no habló. El consejo la despojó del apellido Rojas, de toda protección familiar,
de todo aliado en el mundo criminal. Fue condenada a aislamiento permanente en las Islas Marías, donde el mar es la única puerta de salida. Alejandro salió de esa habitación siendo un hombre diferente al jefe frío que había entrado. Las semanas que siguieron fueron silenciosas, de esa manera en la que solo es silenciosa una casa que se recupera de una larga enfermedad. Emma no podía dormir sola. Todas las noches, casi exactamente a las 3:00 de la mañana, sus pequeños pies descalzos caminaban por el largo pasillo de mármol, y una pequeña mano se presionaba contra la puerta del dormitorio más grande de la hacienda. Todas las noches, sin falta, Alejandro abría. «Tío Ale, lo soñé de nuevo. Ven aquí, pequeña». Ella trepaba a la enorme cama, con el oso de peluche marrón bajo un brazo, y se acurrucaba en el hueco de su costado. Algunas noches lloraba en su hombro hasta quedarse dormida. Algunas noches le preguntaba con su vocecita cuidadosa si su papá podía verla desde el cielo. Algunas noches solo quería escuchar su voz. Alejandro le respondía: «Sí, siempre. Sí, pequeña, él te ve, él te ve». El jefe más temido de toda la costa aprendió esa primavera cómo hacerle una trenza a una niña. Lo aprendió mal al principio, luego un poco menos mal, y finalmente, lo suficientemente bien como para que Emma dejara de deshacerse la trenza y volviera a hacérsela ella sola, en el momento en que salía de la habitación. Aprendió qué cuentos prefería y cuáles la asustaban. Aprendió que ella solo se comía el pan tostado si estaba cortado en forma de estrella, y que creía con absoluta certeza que las estrellas, cuando se comen, le dan a una persona el valor para enfrentar el día. Algunas mañanas, cuando él entraba a la cocina a las 7, el chef principal levantaba la vista de la estufa y, en silencio, le entregaba el cuchillo del pan sin decir una palabra. Sofía comenzó a hablar de nuevo. Primero sobre Damián, sobre la pequeña cocina en Texas, sobre el sonido de su risa que ella casi había olvidado, sobre el día en que nació Emma, cuando él sostuvo a su hija en el pasillo del hospital y lloró sin vergüenza alguna durante 1 hora. Luego, poco a poco, habló sobre sí misma, sobre la madre que había perdido a los 19 años, sobre el pequeño hotel en Mazatlán, sobre los años antes de que todo esto comenzara. Alejandro escuchaba. Había pasado toda su vida dando órdenes y leyendo reportes. En sus años de adulto, nunca se había sentado simplemente frente a otro ser humano a escuchar. Le sorprendió descubrir que era bueno en ello. El personal de la hacienda lo vio reír una tarde en el jardín, una risa tranquila, real y cansada, ante algo que Emma había dicho. 2 de las mucamas mayores se detuvieron en el arco de piedra y se miraron la una a la otra. Ninguna podía recordar la última vez que había pasado algo así. Ya no trabajaba desde el gran escritorio de su padre en el estudio de arriba. Trabajaba en la mesa de la cocina la mayoría de las mañanas, con Emma sentada frente a él dibujando caballos en el reverso de sus reportes de presupuesto. Lo que creció entre él y Sofía creció de la manera en que crecen las cosas lentas. No comenzó con una mirada ni con una palabra. Comenzó compartiendo una taza de café a las 6:00 de la mañana. Luego, con una caminata por el jardín después de la hora de dormir de Emma. Luego, con una mano que no se apartaba cuando rozaba la de él en el marco de una puerta. Gratitud. Luego, compasión. Luego, confianza. Y después de muchos meses, una intimidad silenciosa que ninguno de los dos nombraba en voz alta. En el salón de los recuerdos de la hacienda, la pesada tela negra sobre el segundo retrato fue doblada y guardada en silencio en un cajón. El rostro de Damián volvió a la pared junto a don Víctor, exactamente a donde pertenecía. 1 año después, el gran salón de la hacienda de los de la Vega estaba bañado de una tranquila luz dorada. Todos los miembros de la familia habían venido. Primos, líderes mayores de todo el país, el viejo abogado, el licenciado varón,
en la primera fila con los ojos ya llorosos antes de que siquiera comenzara la ceremonia. Raúl de pie y firme junto a la pared del fondo, con la unidad de asalto que ahora lideraba, con la barbilla en alto y la garganta apretada. Al frente del salón, sobre un pequeño estrado tallado en madera donde se habían celebrado los bautizos de los de la Vega durante 4 generaciones, Alejandro estaba de pie con un sobrio traje oscuro. Sostenía una manita cálida en la suya. Emma, que ahora tenía 4 años, con un suave vestido color crema y un listón verde en el cabello, lo miraba con ojos grandes y serios. Sofía estaba de pie junto a ellos. Llevaba el anillo de plata oscura en una cadena alrededor del cuello. Ante esta familia, dijo Alejandro en voz baja, ante la memoria de mi padre y ante la memoria de mi hermano, tomo a esta niña, Emma, como mi propia hija. A partir de este día, ella lleva mi apellido. A partir de este día, está bajo mi protección. Cada promesa que he hecho en mi vida es más pequeña que esta. Se arrodilló frente a ella. Sacó de su bolsillo una cadena de plata muy pequeña. En ella colgaba un segundo anillo que hacía juego con el que colgaba del cuello de su madre. Damián había mandado a nacer el par el verano en que nació Emma. Se la abrochó con cuidado alrededor del pequeño cuello de la niña. Te prometo, pequeña, que crecerás libre. Libre de armas, libre de sombras, libre de todo lo pesado que habitaba en esta casa antes de que llegaras a ella. Te prometo que ninguna puerta en este mundo estará cerrada para ti, y que ningún hombre en esta casa volverá a levantar la voz cerca de ti. Y te prometo que cada flor silvestre que recojas siempre encontrará su camino a casa. Emma asintió solemnemente. Sí, papá Ale. Sofía se llevó una mano a la boca y cerró los ojos. En el salón de los recuerdos, al otro lado de la pared, 2 retratos enmarcados en negro y oro colgaban uno al lado del otro bajo la luz de la tarde. Entre ellos, un jarrón de cristal liso sostenía un pequeño ramo de flores silvestres, amarillas y color lavanda, que habían sido colocadas esa mañana por las manos más pequeñas de toda la casa. Esa noche, el jefe del cártel más temido y frío de la costa, aprendió de una vez por todas lo que había pasado toda su vida adulta casi comprendiendo. Un imperio no es sangre. Un imperio no es oro. Un imperio no es el juramento que hace un hombre en la tumba de su padre. Un imperio, al final, es solo la pequeña manita que alguna vez tocó a su puerta a la medianoche, y que seguiría tocando allí todas las noches por el resto de su vida. A veces, aquellos por los que pasamos de largo todos los días son los que guardan la verdad que podría salvarnos. A veces, las personas con las sonrisas más brillantes son las que esconden las hojas más afiladas. Y la familia, al final, no es la gente junto a la que nacemos, es la gente a la que elegimos proteger todos los días. Ahora dime, ¿alguna vez ha habido alguien en tu vida que te sorprendió con una lealtad que nunca esperaste? Una persona callada que resultó ser la que mantenía todo unido. Un extraño que se convirtió en familia. Por favor, comparte tu historia en los comentarios. Los leo todos, y cada uno de ellos importa. Si esta historia tocó tu corazón esta noche, por favor dale a me gusta, suscríbete al canal y toca la campanita de notificaciones para que nunca te pierdas la próxima historia que te traigamos. Y si conoces a alguien que necesita recordar esta noche, que la amabilidad silenciosa nunca se desperdicia, por favor, compártele este video. Les deseo una semana llena de paz, un hogar cálido, salud y felicidad para todos los que aman. Cuídense mucho. La próxima semana comienza una nueva historia. Una jueza viuda se muda a una vieja casa de campo en las afueras y descubre, bajo una tabla suelta del estudio, una carta sellada fechada hace 15 años. El nombre en el sobre pertenece a un hombre que todo el pueblo enterró hace mucho tiempo. Y cuando la abra, su vida entera comenzará a desmoronarse.
Gracias desde el fondo de mi corazón por quedarte hasta el final. Adiós por ahora, y nos vemos en la próxima.